tal? Bienvenidas y bienvenidos a Sin Barreras, un programa que preparamos semanalmente desde TVR con muchísimo cariño. Estamos en la Sala Negra, escenario habitual desde el que le ofrecemos este programa. Hoy nos acompaña la Comisión Antisida de La Rioja. Se creó en el año 1992 y principalmente lo formaron personal sanitario para dar respuesta en ese momento a personas que tenían VIH y sobre todo para tratar de concienciar y de informar acerca de esta enfermedad. Nos acompaña Javier Pinillas, el presidente de la Comisión Antisida. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Nos acompaña también Lola Martínez, trabajadora social. Hola. Bienvenida. Gracias. Y Lourdes Viana, psicóloga y voluntaria. Muy bien. De la asociación Muchas también. gracias. Muchas gracias. En el año 1992, Javier, me decías fuera de cámara que tú fuiste uno de los fundadores en ese momento. Pues sí, digamos que esta asociación, la Comisión Ciudadana Antisida de La Rioja, nace en un ámbito sanitario y de trabajadores sociales muy concienciado con lo que por aquel entonces, que afortunadamente no tiene nada que ver con lo que es ahora, la pandemia del VIH, afectando a personas muy jóvenes con una letalidad muy importante, y a corto plazo, 6 meses, 1 año, y claro, aquello generaba una serie de problemáticas sociales importantes, y de esa segunda problemática, porque por un lado estaba el aspecto sanitario y por otro lado estaba algo que ha acompañado a esta infección desde el principio y que todavía no se ha erradicado, que es la estigmatización y el impacto social en todos afectados y todo el entorno de afectados. Por aquel entonces incluso era mayor que el de ahora, y por eso profesionales sanitarios crearon esta asociación para abarcar los dos aspectos, el aspecto sanitario y el aspecto social y el aspecto de estigmatización. Y de ahí nacieron todos los programas que se hicieron y de los cuales, pues bueno, Hablaremos también ahora, que tú eres médico. He dicho que eres presidente, pero también eres médico, especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas, y muy orientado hacia esta patología, puesto que yo, lo hablábamos antes fuera de micro, claro, yo me formé en San Sebastián y llego aquí a La Rioja en el 89, y allí tuve contacto con los primeros casos que se publicaron en La Rioja. Entonces, digamos, en mi carrera profesional, pues ha sido también muy dirigida y enfocada a este tipo de patología. Hablaba Javier de la situación hace, pues eso, cuando comenzó la comisión, no es la de ahora. Imagino que la manera de trabajar también es diferente. Lourdes, no sé si en tu caso, sí. ¿no? Completamente diferente, sí. ¿No? Hay que situarse que en los años 90 la realidad de los enfermos de SIDA pues era bastante dramática. Entonces, bueno, como ha dicho Javier, pues era un diagnóstico y en un tiempo relativamente corto pues era un desenlace fatal. Eso suponía pues un gran impacto emocional. Y claro, el trabajo desde el punto de vista de la psicología, pues siempre se ha dicho que antes se enseñaba a morir en aquellas épocas, ¿no? Y enseñabas el acompañamiento en los últimos periodos de tu vida, de la vida de los enfermos y también de la familia o de las personas cercanas. Después de la aparición de los medicamentos altamente eficaces, pues claro, la situación ha cambiado radicalmente. Entonces, personas que suponían que su esperanza de vida era corta, pues de repente se encontraron con que tenían muchos años por delante, ¿no? Lo cual, claro, ahora hay que enseñar a vivir con una enfermedad crónica, enseñar a vivir, a normalizar la vida, a normalizar la situación y enseñar a la sociedad a normalizar esa situación, ¿no? Entonces, evidentemente, claro que ha cambiado y a bien, vamos, bajo mi punto de vista, bien. Sí. Luego hablaremos de la estigmatización, que eso quizás cuesta un poquito más erradicar, pero a mí me gustaría centrar la pregunta, te lo comentaba ayer Lola cuando hablé contigo, escuchamos VIH y radicalmente ya nuestra cabeza muchas veces va a SIDA, y no tiene por qué, esto es así.
Eso es así. No tiene por qué. El VIH es el agente causal, lo que lo causa. Cuando tenemos una práctica de riesgo, y no nos olvidemos que una práctica de riesgo es sexo sin preservativo. Tenemos que ver, o sea, tenemos que hacernos conscientes de que todas las personas que hemos tenido o han tenido en algún momento sexo sin protección se tienen que hacer la prueba del VIH, ¿vale? Porque es cuando intercambiamos fluidos es cuando puede entrar el virus en nuestro organismo. Ese virus lo que hace es matar las defensas que tenemos, no está por ahí, necesita una casa y utiliza los CD4, mata las defensas, se va reproduciendo matando las defensas y cuando nos deja sin defensas hay una consecuencia que es el SIDA, ¿no? Eso o las enfermedades oportunistas, que eso lo diría mejor Javier, unas enfermedades que podemos tener cualquiera, pero que en nuestro caso las personas con VIH se daban en mayor medida, ¿vale? Se llamaban enfermedades oportunistas. Y eso es el SIDA, o sea que el VIH es el agente causal y el SIDA es lo que se desencadena, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre prevenir y usar condón en la relación, o preservativo en las relaciones sexuales. Pero si no lo hemos hecho, lo que tenemos que hacernos es la prueba del VIH, porque la única forma de saber que tengo VIH es haciéndome la prueba del VIH. Entonces, porque no da síntomas al principio. Podemos estar unos años sin síntomas. Entonces, si yo no sé que tengo VIH, lo puedo estar transmitiendo y además me estoy poniendo en riesgo. Por eso tengo que saber que tengo VIH para evitar la transmisión y para protegerme a mí y al resto. ¿Se ha conseguido calar un poco con este mensaje que decía Lola, Javier, de protección, de información? ¿Todavía hace falta hacer más hincapié? Bueno, en ello estamos trabajando, ¿no? Y si hablamos de la lucha que en la actualidad que debemos de llevar frente a esta infección vírica por VIH, tenemos que hablar de los objetivos, ¿no? De los objetivos que tenemos ahora planteados. Objetivos que vienen marcados por la OMS, objetivos que vienen marcados desde el 2015, cuando ya se marcaron el 90-90-90 para los años 20 y para 2025 95-95-95. Paso a explicar lo que es esto. 95. Estos objetivos, o sea, que para el año 2025 el 95% de las personas deben de conocer su situación en relación a esta enfermedad. Este es un objetivo que en este momento, pues bueno, no está cumplido porque es un objetivo muy ambicioso y es precisamente, como ha dicho Lola, ese pool de personas que están infectadas, que desconocen su situación y que están transmitiendo la enfermedad por vía, actualmente es prácticamente por la única vía en la que se puede transmitir, que es por las relaciones sexuales, pues claro, esto perpetúa la pandemia. El otro 95 es que el 95% de esas personas que conocen estén con tratamiento. La OMS tiene un acceso universal, hemos conseguido el acceso universal a estos tratamientos llamados antirretrovirales, que luego si quieres podemos pasar. Disponemos de unos tratamientos extraordinariamente efectivos, donde en una sola pastilla se condensan 3 fármacos que atacan al virus en 3 situaciones de su ciclo biológico y son extraordinariamente efectivos para controlar al virus y dejarle sin carga viral detectable a la persona. Eso significa el otro 95%, carga viral indetectable. ¿Y eso qué es? Pues carga viral indetectable es que una persona infectada que tenga la carga viral indetectable no puede transmitir la enfermedad porque no es infectante. Entonces, si conseguimos estos 3 objetivos, llegaremos al 2030, que es un punto dentro de la Agenda 2030 de la OMS, y llegaremos al 2030 nada más y nada menos con la erradicación de esta pandemia, porque no tendremos ya nuevos casos. Pero claro, son objetivos que hay que cumplirlos, son objetivos que hay que trabajarlos y por eso diagnóstico precoz conlleva un tratamiento instantáneo, precoz y conseguir esa carga viral indetectable que es bueno para la persona infectada y bueno para su entorno, puesto que con una carga viral indetectable, este es un concepto muy actual de hace unos años, no se transmite la enfermedad. Diagnóstico precoz, habláis de esto, es muy importante
Pero somos conscientes de, ¿no? Como decías Lola, como no presenta síntomas, dices, ¿para qué me la voy a hacer? ¿No? Pero es que hay que hacérsela, eso es un análisis, ¿no? Realmente, no es más. Bueno, es un análisis en sangre o nosotros lo hacemos también en saliva. Quiero decir, en saliva lo hacemos porque se detectan los anticuerpos. En la saliva no hay virus del VIH, ¿vale? Lo hacemos en saliva porque es anticuerpos, los anticuerpos que nosotros generamos, ¿no? Para luchar contra la enfermedad, contra la infección. Entonces, se diagnostica, o sea, bueno, nosotros no diagnosticamos, no somos médicos, pero si da un positivo lo derivamos al hospital y en el hospital le hace un test de confirmación, porque es tan sensible, es tan importante que saber todos los casos y encontrar todos los casos ocultos, que es muy sensible la prueba, ¿vale? Y puede dar algún falso positivo, no muchos, pero puede darlo. Por eso siempre hay que hacer un test de confirmación. En ese test de confirmación ya sí que se busca el virus, se confirma o no. Si se confirma se pone tratamiento, como decía Javier, y si no se confirma, pues por lo menos hemos trabajado el estigma, la sensibilización y el autocuidado, de todo eso. Es muy importante el diagnóstico, como decía Javier, es muy, muy importante, pero también es muy importante el acompañamiento en el proceso. Porque no es lo mismo, ¿verdad, Lourdes?, tener un acompañamiento cuando te dan un diagnóstico que estarte tú solo con el entorno. Eso te iba a decir, Sí. Lourdes, la manera de trabajar ha cambiado, que me decías antes, pero ¿cómo se trabaja ahora, no? Bueno, la verdad que va a variar un poco en función de las circunstancias de la persona. En el momento del diagnóstico. Ocurre muchos casos que se producen aquí en La Rioja, en el que hay un diagnóstico, debutan, que se dice, cuando ya tienen enfermedades o cuando ya uno tiene síntomas, entonces igual entra en el hospital, no se encuentra bien y entonces, pues bueno, dentro de las distintas pruebas que le hacen, pues pueden hacer la detección del VIH. Entonces, claro, el impacto es importante dentro de la persona, pero luego eso sería, digamos, un núcleo de personas. Diferente del trabajo de alguien, por ejemplo, que viene a la asociación y recibe un diagnóstico positivo en el test de VIH. Pues bien, a veces hay personas que sospechan, hay personas que no sospechan, ¿no? Me sospechan porque saben que han tenido prácticas de riesgo y que igual, pues bueno, como que tienen posibilidades. Y otras personas, pues que no, porque no creen que o hayan tenido prácticas de riesgo o fueron hace tanto tiempo que las han olvidado. Hace un momento comentaba Lola el caso de una mujer que se quedó embarazada. Siempre a las mujeres embarazadas el protocolo de pruebas diagnósticas que se le hacen, dentro de ellas está la detección del VIH. Y entonces, bueno, pues en esas pruebas, en ese protocolo dio positivo. Ella pensaba, su marido, su pareja, el padre de su futuro hijo, no dio positivo. Luego ella tenía una infección anterior, que ni siquiera era consciente de que hubiera estado en una situación de riesgo. Entonces, en función un poco de cuáles son las circunstancias, el trabajo es diferente. ¿Qué tiene punto en común? Pues para mí el estigma y el miedo. A ver, nosotros seguro conocemos a mucha gente que nos dice pues, que tengo que ir al médico porque tengo diabetes o porque tengo, yo qué sé, celiaquía o bueno, cualquier enfermedad que puede ser crónica. Incluso el cáncer, que durante tanto tiempo ha sido un tabú en nuestra sociedad. Yo recuerdo hasta hace bien poco la cosa de que, ¿pero qué le pasa? ¿No le han operado? No, como que no se decía claramente, ¿no? Sin embargo, la sociedad en estos momentos sí que ha normalizado más la posibilidad de tener cáncer y se ve que salen figuras famosas a la palestra a confirmarlo, o que la gente muestra su realidad, ¿no? En programas de televisión, en el Instagram o donde sea, porque la sociedad admite esa normalización. Sin embargo, conocemos muy poca gente que a cara descubierta diga voy al médico porque tengo VIH, o yo tengo VIH o tengo SIDA, ¿no? De hecho, pues desde los años 80, 90, cuando salió Roy Hodgson y el jugador de baloncesto Michael Jordan, pues muy poca gente famosa ha dicho abiertamente que tiene VIH, ¿no? Ha habido gente famosa que sí que ha muerto de SIDA, pero se ha sabido un poco después o se ha supuesto. Y eso sigue estando presente. Tú no vas al trabajo y le dices, que me voy al médico que tengo una revisión de VIH. Es que no se te ocurre. ¿Y por qué es eso? Pues porque tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo a que nos juzguen.
No podemos olvidar que el VIH, el SIDA, está relacionado con conductas poco adecuadas socialmente, ¿no? En un principio, la drogadicción, las personas que consumían droga por vía intravenosa, y la homosexualidad, o las relaciones sexuales, que continúan siendo, a pesar de todo, temas delicados, por decirlo de alguna manera, en la sociedad, ¿no? Entonces, sigue, a pesar de todos los avances, socialmente se sigue identificando el VIH con qué habrás hecho en tu vida, ¿no? Como casi que te lo mereces. Y entonces, claro, eso, y aparte del miedo al contagio, el miedo que tiene la gente, muchas veces infundado, la mayoría, o sea, muchas veces no infundado, de que me va a pegar algo y me voy a morir yo también, ¿no? Y eso, aunque parezca que está superado, no es así. Entonces... Y eso hace que hoy precisamente aquí no haya un testimonio, porque precisamente es lo que estamos comentando, ¿no? Que son personas que prefieren preservar su intimidad por el que dirán, ¿no? Siempre está ahí el estigma, la etiqueta. Es que no solamente el que dirán con la persona, sino con el entorno de la persona, porque si un miembro de la pareja o de la familia dice que tiene VIH, ese estigma que va asociado a esa persona se puede transmitir a la familia, al hijo si tiene hijos, o al marido, o a la mujer, o así. Entonces ya no solamente es un estigma y un miedo a la persona o a perder el trabajo, sino lo que puede, ese daño colateral que puede haber en el entorno de la persona afectada. O infectada. Afectada somos todos. Sí. Imagino que entonces el trabajo psicológico será el doble, claro, porque no, hay que mantenerse un poco en la sombra, pero seguir haciendo vida y no tiene que ser fácil, ¿no? Vosotros sabéis... Y por otro lado es tremendamente injusto, y esto nace desde el principio de los tiempos de esta infección. Quiero decir, la OMS ya reconoció que fue un gran error cuando se habló en los años 87 de grupos de riesgo. Esto era una cosa de homosexuales, drogadictos y haitianos, nada más porque en Haití había mucho VIH, ¿no? Y entonces se habló de grupos de riesgo, y no ha calado el concepto de que grupo de riesgo somos todos. Toda la población es el grupo de riesgo si hace una serie de prácticas de riesgo, que son muy conocidas además, porque es que las vías de transmisión han permanecido inalterable su conocimiento desde el principio de la infección. Esto se transmite por relaciones sexuales, tanto heterosexuales como homosexuales de penetración, se transmite por material contaminado con sangre, lógicamente ya las transfusiones, pues con las pruebas que se hacen para transfundir las bolsas, eso es cero en este momento y no se comparte jeringuillas ya. Y transmisión madre a hijo, también en este momento cero, porque a toda embarazada se le hace la prueba para saber si tiene o no. Y entonces se establece un protocolo que impide la transmisión madre a hijo. Esto es así, pero como el tabú y el estigma es irracional, todavía se sigue pensando que, hombre, si usted tiene VIH, es más, hace pues un par de meses, me parece el mes pasado, hicimos una jornada con una clínica legal que vino un catedrático de la Universidad de Alcalá que tiene una clínica legal y hablando sobre los derechos y la vulneración de derechos de pacientes VIH, de derechos civiles, ¿no? Es decir, todavía se sigue viendo que, hombre, él nos contó en la exposición una anécdota de que en las piscinas de Salamanca ponía, oiga, pues no puede gente con heridas, y VIH. O sea, eso es totalmente irracional, porque la posibilidad de transmisión del VIH en una piscina, yo lo dije así un poco jocosamente, es parecida a la posibilidad de transmisión del embarazo, porque partimos de un concepto. El VIH no es en realidad una enfermedad contagiosa, sino contagiante. ¿Cuál es la diferencia? Una enfermedad contagiosa es una enfermedad que si tú estás al lado de la persona afectada, pues te puedes contagiar. A saber, tuberculosis, por ejemplo, el SARS-CoV-2, o sea, acabamos de aparecer, esas son enfermedades contagiosas.
el ébola por contacto, pero el VIH ni se transmite por el aire, ni se transmite por contacto, ni se transmite por la saliva, ni por los vómitos. El VIH, para contagiarte el VIH tienes que realizar un acto, que es un acto sexual. Luego, no es una enfermedad contagiosa, pero sí contagiante si haces ese acto. Y estos conceptos creo que la sociedad los tiene que internalizar para ya de una vez terminar con el estigma que a día de hoy y en muchos ámbitos, y nos sorprendería, porque incluso en el ámbito sanitario, dices, hombre, los sanitarios pues ya saben, los médicos, tus compañeros, coño, ya saben que esto, cómo se... Bueno, veríamos medidas que son sobreactuaciones no, para lo dejamos para el final, pero vamos a ver, si las medidas son universales, si usted va al dentista o usted se le va a hacer un procedimiento quirúrgico, tenga VIH o tenga otra enfermedad infecciosa, tiene usted que hacer las mismas medidas. ¿Cómo le vamos a dejar para el final, para así? Quiero decir, que eso lo ves, y esto que quiero hacer una llamada de atención en este sentido. Pues nos vamos a quedar con esta llamada de atención porque nos hemos quedado ya sin tiempo, pero antes quiero decir que el próximo jueves 23 de noviembre vais a tener un taller, ¿no?, que la gente puede asistir, de tabúes y mitos de la sexualidad femenina, para mujeres, Esto es, ¿no?, para mujeres. Y que también es importante, ¿no?, relacionado con todo esto, el mundo de la sexualidad, que... Yo quiero hacer un inciso pequeñito. Quiero decir, una persona con VIH, como decía el doctor Pinilla, con carga viral indetectable, no transmite el virus, no transmite, pero tiene que usar medidas de protección para protegerse a sí misma. ¿Vale? Quiero decir que una persona con VIH también se puede reinfectar, y se puede reinfectar de resistencias a los fármacos. Entonces, el seropositivo, la persona con VIH no transmite, pero se tiene que cuidar él. ¿Vale? Eso es importante. Pues nos quedamos con este mensaje, y si quieren saber algo más se pueden poner en contacto con la Comisión Antisida en La Rioja, que pueden ir a hacerse la prueba, incluso allí pueden llamar y concertar una se hacen. cita. Sí, Pues, Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias a acudir vosotros a nuestro por servirnos de altavoz. Para eso estamos. Lola, muchísimas gracias, y gracias por tu trabajo también. Y Lourdes, lo mismo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Y nosotros acabamos el programa, ya saben que volvemos la semana que viene aquí a la Sala Negra con un nuevo programa de Sin Barreras. Nos vemos.